Te escuchamos, Erika. Bueno, yo quería seguir con la línea de que hace unas preguntas atrás, en medio de sus respuestas dejó claro que una elección política no iba a cambiar nada porque estamos insertos en un modelo depredador y una elección no cambiaba eso, simplemente se cambiaban las caras. Teniendo en cuenta eso, me gustaría saber, eh, cuáles cree que serían las acciones que nosotros como individuos sociales podemos llevar adelante para romper con esas bases de este modelo depredador. Ujú. Erika, bueno, sí, eso de que cambiaban las caras se decía antes, ahora ya ni eso cambian, ¿viste? Porque si nosotros nos remontamos a la década del 90, todos los que tuvieron, ya sea como funcionarios del gobierno de Menem, como gobernadores sosteniéndolo al Menem, como legisladores, todos cumplieron después funciones durante todos los gobiernos en esta década. Ya sea supuestamente en el gobierno del Frente para la Victoria, en el gobierno de Cambiemos, eh, estuvieron todos, o sea que lamentablemente ni siquiera las caras cambiamos, sino que se renuevan un poco, en todo caso serán algún estiramiento o algo para mantenerse, pero el actual presidente fue funcionario del gobierno de Menem, No, hacía referencia a esto que usted había dicho que, por ejemplo, uno hace el voto en contra de Fernández y, por ejemplo, claro, vota Macri. A eso claro. estaba apuntando, digamos. No, yo hice nada más que Sabemos que vienen de hacer, yo sabemos que hice sí es. una acotación al margen, ¿viste? A veces decimos cambiamos las caras de los lugares, pero todos están. Que se vayan todos, pedíamos todo cuando gastábamos los suelos de los zapatos, manifestando durante años en el 2001 y 2002, y bueno, se quedaron todos, lamentablemente. Pero lo que vos decís es más importante, más de fondo, que es que hoy apostar a, a decirle a la gente que va a cambiar si vota por un otro candidato es mantener la expectativa en que alguno de los que gane va a resolver el tema. Es decir, es darle estabilidad y credibilidad a este sistema que está hecho para perjudicar a la sociedad. Entonces, la forma de cambiar primero es que esto requiere respuestas múltiples y en distintos niveles, ¿no es cierto? Respuesta en cuanto a la forma que nos comportamos como individuos, como consumidores, como productores en nuestras relaciones, la forma en que están funcionando las distintas organizaciones y las políticas a nivel local, provincial, es decir, los cambios que se requieren son cambios muy profundos. Eh, Cambios que tienen que ver también con la modalidad de producción y consumo. Si nosotros seguimos como vamos, ya hemos hecho algunos ejercicios de qué va a pasar cuando nos encontremos con que colapsos energéticos nos impiden acceder a los combustibles, cosa que no estamos lejos. Ya hoy están, si ustedes empiezan a leer noticias en el mundo, China está con graves problemas energéticos, Francia está con graves problemas energéticos, Alemania está, es decir, Estados Unidos de problemas de abastecimiento, y ojo que son las sociedades más poderosas y más opulentas. Si acá nosotros de pronto carecemos de energía, ustedes saben bien, no duramos 2 días. ¿Por qué? Porque tenemos una forma de consumir y de convivir que es altamente dependiente del uso o del mal uso, ¿no es cierto?, de los recursos hidrocarburíferos. Pero también lo que consumimos, no consumimos con las producciones locales, sino la consumimos comprando de cientos o miles de kilómetros. La mayor parte de nuestros recursos se gastan en cosas que vienen de muy lejos. Entonces, eso va a desaparecer. Nosotros a cambio, no vamos a poder seguir viviendo más como hemos vivido hasta ahora, en muy poco tiempo. Entonces, si no hacemos conciencia de que tenemos que ir generando las condiciones para la mayor autonomía de vida de las comunidades pequeñas, nos vamos a encontrar con que los colapsos van a ser tremendos y brutales. Entonces, la respuesta no está dentro del orden de que, bueno, a ver si hacemos algo, vamos a poder comprar el último modelo de computadora o de celular o lo que sea, sino si no nos organizamos como sociedad, si no recreamos las condiciones de convivencia, si no vivimos mejor en comunidad, esos colapsos que van a venir seguros, sí o sí, van a tener respuestas bestiales. Entonces, ¿qué se está viendo en algunas comunidades, muy pocas en la Argentina, pero sí en otros lugares del mundo? Distintos tipos de países, distintas culturas,
como respuesta a esto, que tratan de generar lo que se llama localidades, aldeas, ecoaldeas, municipios sustentables, es decir, localidades donde se juntan los vecinos y empiezan a recrear esos lazos sociales que se han roto, para decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para depender menos en nuestros alimentos de lo que traemos de afuera? Entonces empiezan a generar, a recrear las pequeñas producciones locales diversificadas de alimentos de manera agroecológica. Entonces eso genera alimento sano, genera empleo, genera independencia, independencia, digamos, de las cosas importadas, pero requiere otra forma de pensamiento, de otra forma de convivir, es decir, las cadenas que va del productor directo al consumidor, a consumir cosas de la región, eso requiere políticas a nivel local, pero también requiere comportamientos distintos. ¿Cómo generamos, como hay otros lugares que empiezan a organizar, decir, bueno, cómo podemos empezar a generar fuentes energéticas que no nos hagan depender del petróleo o de los hidrocarburos en general, petróleo, gas y carbón? Entonces, bueno, ahí es donde se ve soluciones más acotadas a lo local, donde el acceso a formas de energía alternativa, o sea, por ejemplo, solar, eólica, que hace de que ellos dicen, bueno, dentro de 10 años nosotros tenemos que depender lo menos de petróleo, y sabemos que si llegan esos colapsos, no se va a destruir todo, vamos a estar, nos va a impactar, pero vamos a estar mejor preparados porque vamos a tener, por ejemplo, las fuentes del sol, del aire o de lo que sea. Eh, pero es planificar de otra manera, para lo cual primero se requiere algo que yo por ahí siempre recomiendo. Hay un libro que es muy interesante que dice cambiar las gafas para cambiar el mundo, que nosotros tenemos que cambiar la forma, nosotros nos ponemos los anteojos para mirar esta realidad, los anteojos que nos pone la cultura esta predominante, ¿no es cierto?, la cultura del hiperconsumismo. Entonces nunca vamos a poder cambiar con esa misma cultura. Si no nos cambiamos las gafas para decir qué es lo importante, qué es lo que va a pasar en el mundo, difícilmente salgamos del mismo círculo vicioso en el que estamos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos pensando, bueno, ¿cómo podemos organizar, cómo podemos garantizar un nivel de ingreso que nos permita mantener este nivel de vida con este tipo de consumo? Y eso es insustentable. Podemos tirar un poco más, pero es como ir más rápido hacia el abismo. Y el tema es que nosotros tenemos que cambiar de rumbo. Cambiar de rumbo significa que no tenemos que pensar en que lo importante es a ver quién tiene más, quién consume más, o las empresas quién acumula más, quién gana más, porque en ese camino ya estamos destruyendo y hemos destruido gran parte de los bienes que son indispensables para la vida. Entonces, va a faltar agua potable, va a faltar alimento, va a faltar energía. Bueno, ¿cómo nos podemos organizar? Y organizar significa empezar a recrear los lazos sociales de la comunidad. Y la comunidad está muy destruida, los lazos han sido destruidos. Y medidas como los que se tomaron con este plan miserable y terrible que es el de la farsa de pandemia, lo que apuntaban era justamente a romper la comunidad, a romper la sociedad y a crear individuos que desde chicos se acostumbren a la individualidad, al egoísmo, a no compartir, a estar separado del otro. Por primera vez en la historia de la humanidad nosotros estamos valorando que estemos distanciados y no que estemos unidos. Y resulta que nos fortalece, lo que nos fortalece, la inmunidad que nos da el hecho de tener una vida social y de compartir, es mucho más poderoso que cualquiera de las otras cosas que nos venden, ¿no? Entonces, no hay a mí, entender, en mi subjetiva opinión personal, no hay una receta, de decir, yo estoy, por supuesto, digo qué medidas deberían tomarse a nivel nacional, pero para eso hay que crear las condiciones, porque en la medida que son necesarias, seguramente nos saquen de la postura o de una posición de comodidad que tenemos hoy, que hemos tratado más o menos de mantenerla para sobrevivir, y empezar a hacer las cosas de otra manera, para lo cual se requiere pensar de otra manera, pensar qué son las cosas más importantes. Nosotros hemos dejado de lado lo que son las relaciones familiares, las relaciones con los amigos, las relaciones con los vecinos, y nos estamos relacionando con el celular. Eh, y bueno, es una cultura que se ha impuesto, pero que si nosotros no tomamos conciencia de que es necesario cambiarla, difícilmente podamos salir de este enredo. Y bueno, cuando lleguemos y nos demos cuenta, como algunos dicen, inclusive como seres humanos estamos acostumbrados a reaccionar cuando estamos en crisis, pero el tema es que cuando vengan estas crisis, son crisis de no retorno, ya van a ser muy difícil recomponer, si no logramos. Y el logro de esto se busca a través de que, bueno, de estos espacios no se puede, por lo menos, detener a analizar sin la presión que te dan los medios. El periodista podría quizás generar esto, pero está presionado por el medio que dice, no, a mí no me hablé de estas cosas, a mí hablamos de algo que tiene que generar
rating, y si no genera rating, chao, fuiste, mañana pasado te sacamos el programa. Y si generamos rating es con, bueno, a ver qué medida sensacionalista o qué conflicto entre dos vedettes podemos poner en pantalla y nada más. Entonces es todo lo que es necesario cambiar. Y bueno, y este objetivo de este granito de arena que es esta materia en esta carrera es que ustedes como comunicadores puedan cumplir un rol diferente, sensibilizando, informando, llamando la atención, para lo cual primero ustedes tienen que entender previamente, y esto que yo les digo, ponerse otras gafas y mirar de otra manera, para ayudar a los otros a que miren mejor. Capaz que no es nada de lo que vos pensabas que yo te iba a responder, pero bueno, no sé si está hablando o no, pero Está tiene el silenciado. micrófono. Perdón, sí. No, que estaba bien, que entendí. Que sí, estaba bien la respuesta. Y en cuanto me brindaba la respuesta, se me vino a la cabeza que por ahí un primer acercamiento en este cambio de conciencia cultural podría ser este pueblo de Jujuy que vive con el 100% de energía solar, quizás, y sin embargo no es algo que se conoce demasiado. Hay muchas experiencias de lo que se llama la producción local de alimentos, de producción agroecológica, de la vinculación del productor con el consumidor, que hace de que no dependa ninguno de los dos de la cadena de intermediación que, que es poderosa a nivel nacional e internacional y recrea lazos a nivel local. Hay muchas experiencias de promoción de energías alternativas, lo cual no es fácil. El proceso de cambio hacia la energía limpia y sustentable es muy costoso, pero de todas maneras, cuanto antes se haga, se va a estar en mejores condiciones para cuando llegue un momento de colapso, ¿no? Y hay muchos ejemplos. Lo que pasa es que los ejemplos no trascienden mucho en los medios, porque no son ejemplos que sean, en todo caso, que estén alineados con los grandes intereses, ¿no es cierto? Entonces, normalmente no se conocen demasiado, o son ocultos. Pero de todas maneras, las experiencias nuevas tendrían que estar incorporadas en el marco de una idea de cambios globales, porque si no, este sistema termina fagocitando todas esas experiencias y haciendo que, por ejemplo, la producción de energía limpia la concentre en unas pocas empresas que en definitiva van a hacer desastre. Lo mismo, ¿no? Ir promoviendo otras formas de convivencia, otras formas de consumo, otras formas de producción, otras formas de convivencia, que es lo que yo le decía, que tiene que ver obviamente con un cambio cultural. El cambio cultural, desde el punto de vista de los tiempos, urge hacerlo, pero es lo que normalmente lleva mucho más tiempo y mucho más resistencia. Pero hay que hacerlo, porque no hay otra. Porque esto seguir así no es alternativa. Opinión subjetiva y personal. Muy bien, Luis. Vamos a seguir con Gracias, profe. Estefanía, Gonza y Martín, en ese orden. ¿Se escucha? ¿Se Uh-huh. escucha? Sí, se escucha Sí, sí. perfecto. Retomando lo que se dijo al principio, se podría decir entonces que el saqueo y la destrucción de los recursos energéticos del país son avalados por los gobiernos, por las grandes presiones de las corporaciones y de los intereses, y también donde juega un papel muy importante la corrupción. Uh-huh. No entiendo bien la pregunta, a lo mejor no escuché bien a dónde apunta. Que si la aprobación que dan los gobiernos al saqueo que se hace de los recursos en el país tiene que ver con las grandes presiones que se mencionó al principio de las grandes corporaciones y también donde juega un papel importante la corrupción para que se realicen esos saqueos. Bien, ni que lo hubiéramos preparado la pregunta, bien, que lo hubiéramos arreglado antes, porque cuando hablamos así de un orden social, hablamos de todo un conjunto de órdenes que componen el orden social, el orden político, cultural, económico, científico, tecnológico, etcétera, que se van alineando en función de las prioridades que pone el orden económico, es decir, el poder. Eh, entonces, acá lo que uno puede observar es que no se puede, digamos, no se puede separar un plano del otro. Es decir, ¿en qué sentido se puede separar? En que si nosotros vemos, por ejemplo,
porque está sucediendo algo a nivel económico que condiciona las condiciones de vida de un sector de la población. Por ejemplo, en relación a lo que vos planteás, la megaminería en La Rioja o en Catamarca, ¿no es cierto? Bueno, genera destrucción del ambiente, pero a su vez genera condiciones mucho más difíciles para la población de esa zona. Entonces, empeoran las condiciones sociales también. Ahora, frente a eso, ¿qué hace el poder político? Y el poder político se alinea no con los intereses y los problemas de la gente, sino con los intereses del poderoso. Entonces lo que hace es avalar con las leyes y con las distintas medidas que ese poderoso siga haciendo lo mismo. Entonces ahí es donde uno ve la dificultad, porque ¿cómo justificar estas cosas? Y estas cosas se justifican muchas veces con acuerdos espurios y con operaciones que son ilegales, que están cubiertas teóricamente de manera legal, pero que son corruptas. Si la corrupción está muy metida, y existe, yo siempre digo, como dos niveles de corrupción. Está la corrupción, la más grande, que es entregar recursos a una corporación para que se los lleve afuera, una mega minera en Catamarca, por ejemplo, la lumbrera, consume más energía eléctrica que toda la provincia, que todo el resto de la provincia, que todas las actividades productivas y residenciales, y no paga impuestos por esa energía que usa. Es decir, que está depredando, que está consumiendo recursos, pero además está para contaminarnos, lo está haciendo. Y hay un poder político que lo permite, porque seguro, como pasa en San Juan con la familia Gioja, que tiene pequeñas empresas que reciben contratos de las grandes megamineras por las cuales se están enriqueciendo ellos también, o directamente reciben vueltos o compensaciones, llamémosle así, coimas, que hace de que, bueno, funcionan esas entregas gigantescas porque existe la pequeña corrupción de los funcionarios públicos. Lo que sucede es que los medios de comunicación han desviado la mirada y nuevamente muestran al corrupto que permite esto, que cobra chirola en realidad, por permitirlo, pero esconde la corrupción grande. Y en realidad es un modelo corrupto que está descompuesto de A a la Z, es decir, está todo, pero hay un sistema mediático que solamente muestra aquellos pequeños actos de corrupción, pequeños al lado de los grandes, ¿no es cierto? Es decir, un acto de corrupción grande fue, por ejemplo, cuando el entonces director del Banco Central, en el gobierno anterior, permitió que un puñado de corporaciones y fondos de inversión se llevaran alrededor de 20.000 millones de dólares a 20 pesos dólar, ¿sí? De los cuales había firmas en las cuales participaba el propio funcionario. Ahora, esos actos de corrupción son 20.000 millones de dólares. Ahora, seguramente algún milloncito pudo haber quedado para alguno que participó también en esto. Entonces, normalmente lo que se pone en la lupa acá, a lo sumo, es alguno de los pequeños, es decir, que se llevó el bolso con 9 millones de dólares, famoso, que se le dio vuelta por toda la Argentina y el mundo en la televisión, pero 9 millones es apenas una picadita para las grandes corporaciones, no se lleva todo. Entonces, la corrupción está metida en todo, lamentablemente. Y en la política, que los que llegan condicionados por esto. Por eso son partícipes de la corrupción. Y como los jueces, ¿quiénes lo designan? Ustedes saben cómo se designan los jueces a nivel provincial y a nivel nacional. Se designan en el Poder Legislativo, a propuesta del Poder Ejecutivo. Es decir, ¿quiénes lo designan? Y lo designan los mismos, que después van a ser beneficiarios por los fallos judiciales. Por eso nunca de los corruptos, en general, salvo tiran alguno a la hoguera para justificar, pero en general quedan todos absueltos, ninguno queda afectado. Entonces la corrupción es parte de este modelo y lamentablemente también es algo que afecta al funcionamiento de la democracia y de la vida de la sociedad. Pero bueno, todo lo que se pueda hacer para informar, para sensibilizar y denunciar es importante. Lo que sucede es que cuando tiene tanto poder, el que denuncia aparece como un loco suelto, ¿no es cierto? Ah, ese loquito suelto, déjalo. Entonces el que tiene razón es el corrupto poderoso, ¿no es cierto? Y bueno, aprovechemos siempre el espacio que nos da cada vez más chico, ¿no es cierto? Que nos da la universidad para poder abrir un poco el paquete y ver qué es lo que se esconde adentro.
sé si me fui por la rama, por ahí, pero lo que pasa es que son temas que están todos vinculados. La económico, Sí, respondió la pregunta. Bien. Bueno, Gonza, un momento. ¿estará o ¿Estás se por habrá ahí, dormido? Gonza? ¿Está durmiendo? Martín, Sí, muy Bueno, bien. ¿cómo le va? Mi pregunta es, ¿cuál es su opinión con respecto al congelamiento de los precios que propuso el gobierno a ciertos productos, teniendo en cuenta que el gobierno nacional lo usa como triunfo o bandera política al haber llegado a este congelamiento de precios? sí, mirá, la medida que se tomaron después de la derrota, ¿no es cierto?, de este gobierno en Paso, nos llevó a tratar de intentar jugar más bien mediáticamente, pero con haciendo algunas pequeñas modificaciones, pero muy coyunturales, para evitar que la catástrofe llegue en las próximas elecciones generales, pero no, la intención no va más allá de eso. Entonces, esta medida, tomada así de apuro, por muy poco tiempo, en un contexto que va en otro sentido, tienen poca posibilidad de que puedan ser exitosas, ¿no es cierto? No digo que no sea necesaria, pero en otro contexto, porque, porque si no se hace una estructura, ¿no es cierto?, de seguimiento del costo de producción de las grandes firmas, eh, hay muchas formas de eludir y normalmente eso recae, el peso, ¿no es cierto?, del control recae sobre los chicos, sobre el consumidor final, mejor dicho, sobre el comerciante, sobre el pequeño comerciante. Cuando dicen las empresas, yo no voy a producir si tengo que vender algo por menos del costo. Bueno, ¿por qué no vamos a ver la estructura de costo? Porque si se analiza la estructura de costos de las grandes empresas, ahí aparecen las grandes sorpresas, porque tienen ganancias fabulosas. Pero eso, si alguien llega a plantear que hay que ver la estructura de costos, empiezan a decir, no, eso que nos quieren expropiar, eso es imposible, estamos no sé, en el marco de la revolución trotskista o lo que sea. Y cuando en realidad lo que justifica que hubiera control de precios es para ver si realmente no están haciendo abuso de posición dominante y no están teniendo una política de poner precio en función de tener el control monopólico. Y la legislación antimonopólica es una legislación que empezó hace ya más de 100 años en Estados Unidos, justamente para evitar el abuso de las empresas, porque se sabe que quienes intervienen en la actividad económica en este sistema buscan la máxima ganancia. Pero se supone, según decía Adam Smith, que los empresarios al querer ganar más y quieren vender más caro, sí van a perjudicar porque va a haber otros que van a vender más barato. Pero si vos tenés una sola empresa, muy poca, eso no existe, esa competencia. Se ponen de acuerdo y ponen lo más caro posible. Y al poner más caro posible dejan afuera de la posibilidad de consumo a los que tienen poco. Entonces, en ese marco se ponen precios máximos, pero esos precios máximos o congelamiento deberían responder a un plan más integral. Porque si no, ¿a dónde va la cadena? Al último lejón, que es el comerciante minorista, que bueno, muchas veces no tiene margen porque se lo imponen los mayoristas, o los fabricantes, o los importadores. Entonces, bueno, es una medida que trata de tener un alivio temporario para que la gente no se sienta tan aplastado cuando tenga que ir a votar dentro de poco, nada más. Pero si solo eso, en el marco de seguir este modelo, como decíamos en otros casos, en otros ejemplos, no va a cambiar demasiado. No es que esté mal como concepción en otro marco. No es que todo está mal, ni tampoco esté bien, porque hacerlo ahora, en este momento. Y en este marco, ¿cuánto hace que tenemos inflación? Tenemos, creo que desde 2007, 2008 en adelante, tenemos alta tasa de inflación, y ahora altísima. Entonces, se acordaron ahora de este control, y no, obedece a otro objetivo. Martín, Bien, otra sí, que cosita. también se armó una especie de polémica, digamos, con lo que son Molinos de Río de la Plata, que no quisieron congelar sus productos, digamos, y militantes, digamos, afines del gobierno, armaron en redes sociales una especie de boicot hacia el llamado la no compra de productos de Molinos de Río de la Plata. Y con respecto a eso, ¿qué opina, digamos? ¿Es más un fomento de una bandera política o está bien el reclamo?
A ver, lo que yo le decía antes en otra pregunta, si nosotros dejáramos todo librado a lo que haga la más poderosa, acá todo lo que se hace se vende a los consumidores que tienen más poder adquisitivo en países, llamémosle así, capitalistas centrales, donde el nivel de ingreso es muy superior, entonces compran todo. Y nosotros no comeríamos, no vestiríamos, no tendríamos gasto de energía porque no queda nada, porque no tenemos poder adquisitivo. Entonces, obviamente que dejar el mercado librado a la voracidad y un puñado de corporaciones es criminal y suicida para toda la sociedad. Entonces yo, por supuesto que pienso que la sociedad es la que tiene que poner las reglas de juego porque son ellos los que están acá en esta sociedad. Y porque la sociedad es la que genera esos bienes con sus recursos y con su esfuerzo productivo. Pero como tienen tanta voracidad, no siquiera son capaces, ni siquiera son capaces de decir, bueno, vamos a hacer un aporte solidario al consumo de la gente, ni siquiera por un par de meses, ¿no? Entonces, esto se juega políticamente. Es obvio que los partidos tratan de sacarle provecho porque están en la campaña electoral, que es lo único que les interesa. O sea, a este gobierno no le interesaría nada si no fuera porque perdieron en los pasos. Y lo que hace exclusivamente para recuperar algo y nada más. Es cada vez más patético el funcionamiento de esta democracia. Pero bueno, que si está bien o mal, ya te digo, sigo en el marco de digamos, de este esquema, ¿no es cierto? Lo que debemos cambiar es un cambio mucho más profundo y eso tiene que cambiar también con un cambio cultural y con más información y esto solo es entender que es una opinión, por supuesto, personal, ¿no es cierto? Que es una maniobra que está dentro del juego electoral, ¿no es cierto? Nada más. Bueno, muchas gracias. Bueno, Luis, no sé si Gonza estará por ahí. Gonza, Se durmió, pobre González. dejamos libre estos 10 minutos si quieren hacer otra pregunta. Sí, sí, acá estoy. Alguien lo despertó, está No, bien. estaba escuchando, estaba escuchando. No, yo quería preguntar, teniendo en cuenta digamos, todo lo que fue el contexto a nivel nacional también con respecto a la pandemia, ¿en qué favoreció el tema de la implementación de programas como Potenciación Trabajo y los ATP que se lo daban a las empresas para el pago de sueldos y cómo ayudó en el crecimiento? ¿Cuánto fue el crecimiento que tuvo el país con respecto a esa situación, digamos? Si creció, digamos, en unos niveles altos o no, digamos. Mirá, no entiendo bien la pregunta. No hay no conozco tampoco estudio que diga, bueno, que pueda estimar con claridad y por separado cuánto incidió un determinado programa en un crecimiento de la economía, ¿no es cierto? Eh, pero hay varias cosas como para reflexionar. Primero que el crecimiento por sí no dice nada. Hoy se dice que la economía ha recuperado el nivel de producción que tenía hace 2 años, ¿sí? Ajá, estamos produciendo a lo mejor lo mismo de hace años, pero estamos produciendo con mucho menos empresas pequeñas y medianas que han desaparecido, con mucho más concentración de las más poderosas, con mucho más empleo precario. Entonces, yo creo que más que crecimiento lo que hay que hablar es de condiciones de vida de la gente, que eso es lo que te debe interesar. Eh, en ese sentido, lo que muestran así las cifras estadísticas oficiales y de algunos organismos que tienen también estudios sobre condiciones de vida, como el Observatorio Social de la UCA, lo que nos dice es que los planes que se implementaron para paliar en parte las desastrosas consecuencias de las medidas tomadas por la falsa pandemia, tuvieron algún pequeño resultado, pero no evitaron que haya mucho más pobreza y más indigencia, lamentablemente. Pero temperaron, por lo menos temperaron. ¿Por qué? Porque frente a tener algún nivel de ingreso tipo subsidio, ¿no es cierto?, planes sociales, se podía acceder a algunas compras mínimas. Pero en paralelo a eso hubo un proceso de inflación muy grande, promovido por las grandes empresas y permitido por el Estado, que le sacaba la plata que le daban. Como yo le decía a Víctor Perano, al final la plata va toda a las mismas manos. Por le dar los planes sociales, pero ellos consumen, las corporaciones se lo quedan, después se quedan los bancos. Es como un juego que no termina de cambiar
este círculo vicioso, sino que cada uno atiende sus intereses muy particular y egoísta desde la perspectiva de que da ese plan. Inclusive ahí juegan también un rol legitimador de muchas organizaciones sociales, ¿no es cierto? Que están dentro de este juego, porque se supone que si ellos reciben del gobierno y dan, distribuyen los subsidios, consiguen más apoyo. Y por eso no cuestionan el orden en sí, sino que de lo que cuestionan es que haya más planes sociales o que haya mayor un aumento por lo que se da. Pero no conozco que se haya hecho estudio de que si ello haya impactado más el crecimiento. Seguro que si hay un poquito más de distribución y un poquito más de consumo, eso algo más de reactivación va a generar, ¿no es cierto? Y algo más de impuestos indirectos también, que, como yo le decía, termina igualmente, en la medida que sigue este mismo modelo, ese mayor consumo termina en muy poco y esos mayores impuestos termina el Estado para que pague también a muy poco los subsidios a las corporaciones y a la deuda externa. Es decir, mantener el juego y hacerlo un poquito más gobernable. Pero nada más, no creo que económicamente haya tenido gran impacto. Bueno, profe. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo una última pregunta. Sí, Así como lo llamamos acá en la cátedra y usted, profe, modelo neocolonial, extractivista, depredador, de saqueo y corrupción. Esto, si bien tiene un sustento y un fundamento con la realidad, quería saber si otros autores también lo trabajan con este nombre, porque me parece interesante que como que en una sola oración puede llamarnos la atención y estaría bueno que se difundan los medios de comunicación porque va a captar la atención de la gente, siendo que no lo están difundiendo así. sí, yo insisto, está buena la reflexión tuya, Ari, porque yo insisto en que yo no hago el análisis a través de como lo hacen en el juego partidocrático, ¿no es cierto? Es decir, nosotros hicimos esto, ustedes hicieron más, no estoy analizando a la conducta de un partido político, sino primero baso el análisis en las características del modelo. Pues si no entendemos el modelo, y el modelo se ha mantenido sin cambio, el modelo parte de reconocer una sujeción al poder financiero más especulativo y más inescrupuloso, es decir, a los usureros internacionales, que se le ha reconocido una deuda externa que es fraudulenta, que se le ha pagado más de 10 veces, no tenemos que pagarlo nunca, pero pagado más de 10 veces y cada vez debemos más. Y en el interín, además, nos condicionan más. Entonces, este modelo, en eso no ha cambiado nada, sea un gobierno sea el otro. Uno dice, nos endeudó Macri, ¿y quién pagó? Pagó el gobierno que siguió. En definitiva, que pagó el pueblo. El gobierno avaló todo eso. Entonces, hay una continuidad del modelo. Yo lo que creo que es importante el análisis del modelo. Digo neocolonial, porque a diferencia de otras etapas donde había una relativa menor dependencia, no sé si llamarle mayor autonomía o menor dependencia, el modelo ISI, pero por lo menos había más posibilidades de los gobiernos de definir algunas políticas. En cambio, en este siglo XXI, esas políticas que yo les digo de reconocer la deuda fraudulenta, de pagar la deuda fraudulenta, de no cuestionarla jurídicamente, es una continuidad. Y esa continuidad la imponen no los argentinos, sino desde afuera. Por eso digo neocolonial, no es un país independiente, sino que depende de intereses extranjeros. Lo mismo que las políticas de agronegocio, las políticas de los transgénicos. ¿Quién define que se aprueben los transgénicos? Que se apruebe, por ejemplo, el trigo transgénico. ¿A quién lo beneficia eso? Y le beneficia a las corporaciones que desarrollaron esa técnica y a los que venden los insumos, que son extranjeros. Las megaminerías son todos extranjeros. El fracking, fundamentalmente, si bien es cierto que hay una empresa que es nacional, pero opera como escudo de las grandes empresas extranjeras. Entonces, es un modelo neocolonial. No lo definimos nosotros. Cuando nosotros decimos hay que cambiar eso, dicen, nada, es utópico. Entonces, es utópico porque queremos dejar de ser colonia. Y sí, somos utópicos, pero más utópicos son aquellos que creen que siguiendo así el estatus de neocolonia vamos a solucionar los problemas. Se nos está yendo el tiempo y digo, cada una de estas características muestran que tenemos una sociedad que si no cambiamos, que no las cambiamos esas características en su conjunto,
vamos a estar cada vez peor, y cada vez más difícil de cambiar, y cada vez van a ser más los que van cayendo debajo de la línea de supervivencia, de la línea de flotación, como se dice, y los que quedan por encima de la línea de flotación creen que si se mantienen sin decir nada, no les va a llegar. Lamentablemente cuando les llegue van a querer reaccionar y van a quedar las mismas que antes. Entonces tenemos que reaccionar antes de que nos llegue a tapar el agua y tratar de generar las condiciones de conciencia, de valorar que podemos lograr muchas cosas mejor si cambiamos la forma de pensar, para lo cual está la comunicación como un vehículo que puede servir para condicionar o para asustar, para meter pánico o para hacer seres humanos más libres y más pensadores, ¿no es cierto? Bueno, en ustedes está después ver cuál es el rol que van a jugar. Bueno, Luis, se nos está terminando el tiempo. Yo no sé si Bueno, quedaron muchas consultas. Podemos extenderlo, si no. no sé si hay alguna otra consulta, algún otro comentario. Profe, una consulta. Yo estoy viendo ahí dentro del cronograma, Sí. la entrevista se entrega el lunes ahora. Sí, Gonza, sí. Muy bien. Gonza, me pregunta el lunes pasado si se entregaba, si ya les dije, se entregaba, se hacía la entrevista el viernes y tienen hasta el lunes. Normalmente en la realidad van a tener menos tiempo, ¿no es cierto? Gonza, no se me duerma. Sí, perfectamente entendí. Che, chicos, bueno, yo les voy a mandar después que ustedes manden la entrevista el lunes, opinión general sobre las dos entrevistas, y vamos a tener que empezar con ustedes con sus informes de coyuntura a partir del otro viernes. Y cualquier cosa que quieran preguntar, aportar o lo que sea, consultar, me escriben.